Matemáticas primer grado. Bloque 1. 9. Existencia y unicidad 1. Ángulos entre paralelas. ¡Cuidado! ¡Vienen autos! Es difícil atravesar una calle en diagonal. Sí, porque los cruces de peatones no son rectos. Eso me recuerda a la clase sobre ángulos que vimos en matemáticas. Una línea transversal es aquella que corta a otra, formando ángulos diferentes a 90 grados. Las flechas rojas marcan un ángulo de 120 grados. Al cortarse dos líneas transversales, los ángulos opuestos por el vértice siempre tienen la misma medida. Si ya tienes eso claro, entonces vamos a ver cómo son los ángulos que se forman cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal. Como verás, el trazo de esta transversal ocasiona que se formen 8 ángulos. ¿Los ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mira la imagen con atención. ¿Cuántos ángulos crees que miden lo mismo que el ángulo número 8? ¿Y cuáles son? Pausa el video para que puedas analizar la imagen. Por lo que hemos visto, los ángulos opuestos por el vértice siempre tienen la misma medida. Esto significa que el ángulo 6 mide lo mismo que el 8. Por su parte, el 2 y el 4 también parecen iguales al 8. Pero, ¿cómo lo comprobamos? En una hoja transparente, traza el diagrama anterior. Recuerda numerar los ángulos de la misma manera. ¿Listo? Ahora traza una tercera línea paralela en medio de las dos paralelas que ya teníamos. Hazla punteada para cortar por allí. Muy bien, ahora tenemos dos partes. Coloca una parte sobre la otra, de manera que los lados del ángulo 8 queden encima de los lados del ángulo 4. Observa cómo los ángulos corresponden en las dos figuras, es decir, son iguales. Entonces, el ángulo 1 es igual al 5, el ángulo 2 al 6, el ángulo 3 al 7 y el ángulo 4 al 8. Ahora sí, podemos afirmar que el ángulo 8 es igual al 6 y también es igual al ángulo 4 y al ángulo 2. Los ángulos que se forman tienen nombres especiales. No es importante que te los aprendas de memoria, pero sí que los puedas usar para analizar figuras y resolver problemas. Las cuatro parejas que se formaron cuando encimamos las dos figuras se llaman ángulos correspondientes. En este caso, son el 1 con el 5, el 2 con el 6, el 3 con el 7 y el 4 con el 8. En la parte interna de las paralelas se forman dos parejas de ángulos, denominados alternos internos. Se llaman internos porque se encuentran en la parte de adentro de las paralelas, y alternos porque están en diferente lado de la transversal. Los ángulos alternos internos son el 3 con el 5 y el 4 con el 6. Como puedes ver, estas parejas de ángulos tienen la misma apertura. También se forman otras parejas de ángulos, los llamados alternos externos. ¿Podrías saber cuáles son y por qué se conocen así? Pon pausa al video y contesta. Los ángulos alternos externos se encuentran en la parte externa de las paralelas, en lados alternos de la transversal, y tienen la misma medida entre sí. Son el 1 con el 7 y el 2 con el 8. Mira, Mateo, busqué en la red imágenes de paralelas con transversales y me apareció este ejemplo, pero en vez de números tiene letras. A ver, está bueno. Entonces, si el ángulo B mide